Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAP. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPs, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Del libro Cronos o breve historia del instante de Ramón Cuéllar Márquez. Los versos oscuros. Con las cañas se fue también la sombra. Cecere Pavese. Entre la oscuridad y aquella luz, nada hay sino la tos exacerbada, donde solo repican los ayeres, las formas, ni tan claras ni en tinieblas. Les dicen que en la cueva se levanten entre las piedras solitarias, necios a mirar el paisaje de sus polvos, repiten sus monótonos vocablos que rápido en sigilos se convierten. Estamos enterados que la sombra se centra y repliega en sus abastos y deja los santuarios de la noche puestos en horizontes de negrura para ser fecundados por cometas. Pero todavía no amanece. La calma se aletarga y se agazapa entre la bruma, enjambre de sabanas que intuye el despertar de la alborada. Discernir nuestras horas del insomnio en los momentos más insoportables, la guerra y sus franquicias por el orbe, las luces olvidadas en los templos. Ya no se cuidará la oscuridad como en aquellos tiempos del tambor, en que los astros eran gotas de agua y las danzas al fuego, por temores al cosmos, un ritual para el sentido. De puro azul hicieron nuestras almas, donde anidaron verbos con sus cantos, labios que respiraban sin vocales, porque se carecía de los signos. La luz viene de todos los lugares y no de los graznidos de culturas que adoran las paredes de la cueva. A solo un paso de gigante para que la oscurana se libere. ¿Quién lo dijera? Sí, quien lo dijera. Las voces se inventaron en los bosques como árboles frugales en concierto y animales que cubren a sus crías. También, ¿quién lo dijera? Son las épocas llenadas hasta el tope de recuerdos, pretérito y futuro, misma cosa, de terquedades contra todo y nada que han dejado escenarios más vacíos. Creemos que los ruidos de las manos nos dejarán tranquilos y seguros, tapados por puertas y ventanas, pero en la compañía de retratos y el beso de una mosca en los manjares, aún después de quitarnos de las sombras, probablemente hallemos la salida, descubrirnos en blanco y negro pronto para vernos en rostros y miradas. Al encender la lámpara se vieron menos cuestiones sobre Dios, asuntos parecidos al éter de los griegos. Es un gran firmamento en el abismo que rompe las cadencias y las pausas en los ciclos de tiempo sin decoro y rutas incipientes de otros ríos. Viernes 23 de abril del 2021 y acabamos de escuchar el poema Los versos oscuros de nuestro compañero Ramón Cuéllar Márquez. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario. Les saluda en la voz Jesús Flores Ortega y les recuerdo estamos transmitiendo por la señal de el 1180 de amplitud modulada, también en radio por internet en mixlr.com/Radio Waps
Y también nos pueden encontrar en Facebook en la página Comunicación Radio UAPS. Y bueno, entre los temas que estaremos hablando el día de hoy en esta emisión, platicaremos acerca de una importante efeméride que se celebró el día de ayer. Me refiero al Día de la Madre Tierra. Fue ayer 22 de abril, jueves 22 de abril, y que se celebra desde 1970. Es además una de las más importantes que tienen que ver con la ecología y pues tiene como objetivo básicamente el reflexionar acerca del cuidado de nuestro único hogar, que es el planeta Tierra. También recuerden que en Punto Universitario pues siempre hacemos recomendaciones sobre libros, sobre películas, y en esta ocasión nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez nos recomienda Fiesta en la Madriguera del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Platicaremos más a detalle de esta interesante colaboración, de esta interesante recomendación, y también en la sección de lo que cuenta la historia hablaremos sobre el Titanic, a propósito de que hace unos días, el 14 de abril pasado, se cumplieron ya 109 años de esta tragedia, en la que terminó pues uno de los que serían los barcos más grandes, el barco más grande y lujoso de aquel tiempo. Platicaremos sobre pues algunos datos interesantes sobre este barco que posiblemente desconocían, y el comunicólogo José Luis Larios nos platicará a manera de crónica pues un tanto la historia de lo que pasó con este buque, ¿no? Con este barco. Y casi para finalizar con el programa platicaremos o hablaremos sobre feminismo, esto por una colaboración que hace la doctora Lorela Castorena Davis sobre este tema que se titula Feminismo, el movimiento social más importante de los siglos XX y XXI. Para la versión radio de Punto Universitario la escucharemos en la voz de nuestra compañera Alba Hernández y Alejandra Geraldo. Y bueno, como les comentaba hace un momento, el día de ayer fue el Día de la Tierra, y ahora sí vámonos a esta cápsula, a esta participación que hace nuestra compañera Alejandra Geraldo sobre esta importante efeméride. Días internacionales. Día Internacional de la Madre Tierra. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. Aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el año 1970, con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Origen del Día de la Tierra. Realmente, el primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. A lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas. En concreto, en el 20º aniversario de la celebración en 1990. En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de 2 toneladas. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud, con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras, como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un festivo nacional. Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial, ubicada en la bahía de Tokio, construida con basura, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. ¿Cómo podemos celebrar este día? Aunque el Día de la Tierra se celebra una vez al año,
es importante mencionar que el cuidado de nuestro planeta debe ser todos los días. Podemos dar el ejemplo cuidando el pedacito de tierra que nos toca, formando un grupo de repoblación, limpiando un bosque o una playa, o simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Cultura. Bien, y como les comentaba al inicio del programa, en la recomendación de hoy que hace Punto Universitario, toca el libro de Fiesta en la Madriguera del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, una recomendación que nos hace nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. Y antes de escuchar esta recomendación, me gustaría platicarles un poco acerca de este escritor, por si acaso desconocen acerca de él. Bueno, nació en 1993 en Lagos de Moreno, Jalisco, pero en sus últimos años ha vivido en Barcelona. Entre las obras más destacadas de este escritor se encuentran Si viviéramos en un lugar normal, del año 2012, No estilo de Jalisco, del año 2014, Te vendo un perro, del año 2015 y Fiesta en la Madriguera, del año 2010, que es la recomendación que nos ocupa el día de hoy o que hacemos el día de hoy, y que muy en especial esta obra pues fue finalista del premio Primer Libro del periódico londinense The Guardian. Además que sus obras pues han sido publicadas y han sido traducidas en distintos países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Japón, Turquía e Israel. Imagínense la importancia y el talento que tiene este escritor mexicano. Vamos pues a la recomendación que nos hace el día de hoy nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. Cultura. Fiesta en la Madriguera, de Juan Pablo Villalobos, por Ramón Cuellar Márquez. Fiesta en la Madriguera, de Juan Pablo Villalobos, es una divertida novela breve que maneja un fino humor cargado de ironías y sarcasmos. Nos introduce al mundo de la gente con dinero, que no de los ricos, y poco a poco nos vamos enterando de una historia que nos habla del pasado de México, que a veces es un país magnífico y a veces un país nefasto, de África e incluso de otras naciones, como si todas fueran la misma cosa. También sabemos de Tochtli, un niño a quien le fascinan los sombreros de 3 picos, los tricornios, que tiene varios, y asimismo los diccionarios, donde aprende palabras todas las noches para que le digan adelantado. Incluso la onda milenaria de los samuráis. Ha visto un montón de películas al respecto. También el tema de los franceses y la guillotina, porque le corta la cabeza a los reyes. Sin embargo, Tochtli no se conforma solo con eso. Quiere tener un nuevo animal para su zoológico, un hipopótamo del país de Liberia. Su papá, Yolcaut, un narco prestigioso, le cumple todos sus deseos, incluso esa excentricidad inútil. Lo de menos es que se trate de un animal en peligro de extinción. Con que Yolcaut lo ordene basta y sobra, pues porque puede. Tochtli vive en un palacete de oro, donde cohabita con la más extraña fauna humana, meretrices, dealers, sirvientes y políticos corruptos de vez en cuando. Además, también está Masatzin, el maestro que le da clases privadas y que mira el mundo como un sitio de injusticias, y los imperialistas son los responsables de todas las desgracias de la humanidad. Fiesta en la Madriguera es un libro que le sacará más de una sonrisa. Colabora con Punto Universitario. Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. ¡Queremos leerte! Para más información, envíanos un correo a
puntouniversitariowaps@gmail.com. Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento WAPS. Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.waps.mx/difusión/secciones/flip. Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario. La evolución de la lengua no se detiene. La lengua es un movimiento, nunca se detiene. Son los hablantes los que la van transformando en el transcurso del tiempo y de las épocas humanas. Cada hablante, en contacto con otro, crea dialectos y a su vez, el individuo es capaz de crear su propio idiolecto. Un dialecto no es una lengua, antes bien un modo particular de hablar de una zona o de un grupo social. En La Paz podrían existir y convivir hasta 100 formas dialécticas del español. Por su parte, un idiolecto es parte del dialecto, salvo que tiene la capacidad de crear modismos, palabras desde la conciencia de un individuo. Tanto el dialecto como el idiolecto son partes esenciales de la evolución de la lengua. Ambas son su alimento, su maquinaria de cambios inmediatos o lentos, según el impacto social que pudiera tener un vocablo. La lengua escrita preserva la tradición de la lengua, tiene su gramática, pero por sí misma es estática y se nutre de la oralidad de los hablantes. Así, cuando escuchamos a alguien decir doctor o doctor, en realidad estamos viendo la evolución de la palabra doctor. Quizá en un futuro terminemos diciendo cualquiera de esas dos palabras. Ninguna lengua se preserva por decreto, antes bien puede asimilar modismos, propuestas, pero no garantiza que en un futuro lejano puedan terminar siendo una cosa bien distinta de la original. Por ejemplo, el uso de la vocal E como proyecto de inclusión en palabras como todes. La lengua es un organismo vivo y va cambiando según la humanidad. Se va moviendo en un sentido u otro. Y bien, como les comentaba al inicio del programa, hace unos días, el pasado 14 de abril, se cumplieron 109 años de la tragedia del Titanic. Todos sabemos básicamente qué fue lo que pasó con este barco, ¿no? Que se hundió pues en abril de 1912 en aguas del Océano Atlántico, casi frente a las costas de Canadá. Y el día de hoy, pues en la sección de Lo que cuenta la historia, el comunicólogo José Luis Larios nos platica acerca de esta interesante historia a manera de crónica. Y bueno, antes de pasar a esta participación, me gustaría también pues compartirles algunos datos sobre esta historia. Y es que se dice que a bordo del Titanic, entre la tripulación y pasajeros, viajaban 2.223 personas. De ellos, tan solo sobrevivieron 706 personas, 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 333 cuerpos sin vida. Recientemente, en el año de 1985, se descubrió el lugar donde había quedado este barco, los restos del Titanic. Según la UNESCO, fue hallado el 1 de septiembre a una distancia de 340 millas náuticas aproximadas de la costa de Newfoundland en Canadá. También la tripulación recibió 5 advertencias de hielo ese día, pero la nave pues continuó su viaje a 41 kilómetros por hora. El choque contra el iceberg se produjo a las 11:40 de la noche del domingo 14 de abril y a las 2:20 de la madrugada del lunes, ya 15 de abril, pues este barco gigante en aquel momento desapareció bajo las aguas frías del Océano Atlántico. El capitán del Titanic, que se llamaba Edward Smith, hacía 43 años que navegaba en el mar. Además, durante su carrera había dirigido un total de 18 buques. La última sobreviviente, este dato está muy interesante, muy curioso, la última sobreviviente murió en el año 2009 a los 97 años de edad. Su nombre era Milvina Dean y tenía 9 semanas de nacida en aquel momento, pues cuando viajaba en este barco. También el Titanic, por una cuestión de supersticiones, curiosamente no había camarotes con el número 13. La idea,
pues era evitar la mala suerte. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo las aguas de alta mar, es decir, en aguas internacionales, por lo que ningún país puede reivindicar la jurisdicción exclusiva de este sitio y se encuentra bajo la protección de la UNESCO, obviamente por la importancia y por la historia que tiene pues este barco, ¿no? Que es el Titanic, y que ya les comentaba hace un momento, pues en días pasados, el pasado 14 de abril, se cumplieron ya 109 años de esta tragedia. Vamos ahora sí a la participación de José Luis Larios sobre este tema. Lo que cuenta la historia. Yo vendí todo lo que tenía para hacer un viaje de 7 días. Un gran viaje de emociones hacia un mundo nuevo. Ilusiones puestas al nuevo continente, en donde las nuevas tierras me esperan con los brazos abiertos. El 14 de abril de 1912, en Southampton, Inglaterra, zarpó el majestuoso barco Titanic. Después de llegar a Cherbourg, Francia, llega a Queenstown, ciudad en la que vivo, aquí en Irlanda. Hay mucha gente como yo, campesinos, obreros de clase media, que huimos de la pobreza y de la desesperanza. Alegre subo por las escaleras del majestuoso barco Titanic que me llevará a Nueva York, pero nunca imaginé que viviría para contar lo que me pasó. Ese día, un ruido seco profundo me sacó de entre mis sueños. 5 niveles bajo el agua, subí hasta la cubierta, donde vi correr gente por todos lados. Un marino gritaba: «Mujeres y niños primero». Me ofreció un salvavidas diciéndome que abandonara el barco en un bote salvavidas. El 14 de abril de 1912, en medio del Océano Atlántico Norte, a 1950 kilómetros al este de Nueva York, 3.430 kilómetros al oeste de Oporto, Portugal, y 600 kilómetros al sur-suroeste de la costa de Terranova, el barco británico Titanic choca contra un iceberg a las 23:40 en su viaje inaugural. Mueren 1.517 personas de las 223 que viajaban a bordo. Hay muchos mitos y misterios del Titanic. Uno de ellos es el de Morgan Robertson, autor del libro El hundimiento del Titán, escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic. A pesar de que se trata de ficción, la trama del libro se parece a lo que pasó en el barco. El Titanic navegaba a 22 nudos. Al rodear el iceberg, chocó contra él. La gran superestructura comenzó a hundirse por la proa, y la primera chimenea se desploma, y esta inmensa estructura se parte en dos, y es uno de los momentos más terribles que podemos imaginar. El Titanic tardó aproximadamente 3 horas en hundirse. Sus restos están a más de 4.000 metros de profundidad. Se han hecho pruebas radiológicas de sus partes en las aguas frías del Atlántico Norte, en donde la UNESCO protegerá el futuro de este barco misterioso que es el Titanic. Bien, y en la emisión pasada de Punto Universitario hablábamos acerca de un tema muy importante, de un movimiento social que ha tomado gran relevancia, que ha tomado gran fuerza en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años. No digo importancia porque creo que importancia siempre la ha tenido desde que surgieron estos movimientos, que es el feminismo. Y bueno, abordamos acerca de este interesante tema por una colaboración que hace la doctora Lorela Castorena Davis sobre este tema y que se titula precisamente Feminismo, el movimiento social más importante de los siglos XX y XXI. Para esta versión, para la versión radio, la escuchamos en la voz de nuestra compañera Alba Hernández y Alejandra Geraldo. Feminismo, el movimiento social más importante de los siglos XX y XXI. Por la doctora Lorela Castorena Davis.
Esta breve reflexión tiene como finalidad entender el significado de feminismo en estos tiempos abiertos a la discusión pública, en los que se ha vulgarizado el concepto, hasta convertirlo en antónimo de machismo. El feminismo es un movimiento social que se remonta al siglo XVIII, en Europa, cuando las mujeres que participaban activamente en los movimientos revolucionarios que dieron lugar a las democracias contemporáneas, se organizaron para luchar por su derecho a la ciudadanía. A esta lucha se le denominó sufragismo, primera etapa de los feminismos europeo, norteamericano y pronto latinoamericano. La adquisición de la ciudadanía plena significó para las mujeres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX la lucha para alcanzar su incorporación al trabajo formal y el reconocimiento de sus derechos laborales en igualdad con los hombres, igual trabajo, igual salario, el derecho al voto, el acceso generalizado a la educación pública, el derecho a la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales. La equiparación entre los sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de las mujeres y la crítica a la doble moral sexual imperante. Desde entonces, el feminismo ha sido un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o como colectivo organizado para luchar a favor de la igualdad y la libertad. El feminismo es una teoría política y una práctica social, una ética y una forma de estar en el mundo que representa la más grande contribución de las mujeres a la historia contemporánea. A pesar de ello, muchas personas todavía desconocen su significado, al que de manera vulgar se le ha plagado de connotaciones negativas. Hoy en día, la palabra feminismo está presente prácticamente en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural de buena parte del mundo, y nuestro país no es la excepción. Al contrario. Lo mismo le encontramos en las acaloradas discusiones en reuniones privadas y públicas, en bar o el café, que en las redes sociales donde las referencias son, por decirlo menos, abundantes. Muchas de estas discusiones dan lugar a falsas premisas. Las feministas odian a los hombres. Las feministas quieren dominar a los hombres. Las feministas aspiran a una sociedad de hombres castrados. El feminismo es la máxima expresión de la ideología de género que atenta contra la familia, sagrada institución que quieren destruir. Claman grupos religiosos conservadores afiliados a la visión más retrógrada y antiderechos de las diferentes iglesias de corte católico o cristiano. Debe quedar claro que el feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacía de las mujeres. No es una moda aunque esté de moda. Tampoco es lo mismo que el machismo. No aspira a construir la superioridad de las mujeres sobre los hombres, sino que defiende la igualdad social, cultural, política y económica entre ambos sexos. Quienes se empeñan en demostrarlo han invertido enormes esfuerzos discursivos para reducirlo a sinónimo de machismo, cuando en realidad es su antónimo. El feminismo está constituido por el hacer y pensar de millones de mujeres que alrededor del mundo se han agrupado para luchar por la extensión y profundización de los derechos tanto de las mujeres como de las personas de otras identidades sexuales y de género. Es un movimiento cuya principal característica es que carece de dirigencias formales y su organización de jerarquías. Su riqueza reside precisamente en que no se trata de un concepto unitario, sino que engloba diferentes modalidades de una lucha que comparte un mismo fin: visibilizar y transformar todas las formas de opresión, dominación, segregación y otras violencias específicas que padecen las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Hoy en día, el feminismo vive uno de sus momentos más intensos, porque las mujeres estamos hartas de la violencia que nos mata, que nos cercena derechos, que nos impide decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidad, que nos condena a la segregación laboral, que impone techos de cristal para evitar ascensos en las estructuras empresariales y las instituciones políticas.
Sin duda, el activismo feminista se ha potenciado con el advenimiento de nuevas tecnologías de la comunicación, que han logrado organizar y difundir con inmensa rapidez el mensaje feminista a escala global. El feminismo es un movimiento colectivo emancipador, cuya intención es hacer de nuestras sociedades unas más justas, por igualitarias y libres. Siendo así, ¿quién no quiere ser feminista? Pues solo aquellas que están interesadas en prolongar la injusticia, la desigualdad, la esclavitud del cuerpo y del sexo, la violencia y la infidelidad. Una colaboración para Punto Universitario de Dra. Lorela Castorela Davis. Bien, pues ahí está la explicación un poco de la historia de este importante movimiento que es el feminismo y que además, como se titula esta colaboración, es el movimiento social más importante de los siglos XX y XXI. Con esto llegamos al final de una emisión más de Punto Universitario, no sin antes agradecerles su atención, su sintonía y recordarles pues que nos vemos en una próxima emisión de Punto Universitario. Ya lo saben, próximo viernes en punto de las 5 de la tarde por este mismo medio. Sigan disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada. Hasta la próxima y que tengan un excelente fin de semana. Crónicas del encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 1. Uno va aprendiendo poco a poco. La pandemia trajo días inusitados, donde en apariencia no pasa nada, pero no es así. Sucede algo siempre. Levantarse todos los días para enfrentar el encierro, convivir con la familia, con los humores, con el sol afuera, con las mascotas y fijarse en los detalles más mínimos de las cosas que nos rodean. Las moscas y las hormigas tienen significación. La vida interior se amplía y podemos ver la vastedad de los abismos que se distribuyen por todos lados. Nos hablan de la incertidumbre y de lo que quiere decirnos al oído para que los minutos se detengan en la comida, en los sabores. El encierro no es encierro, es un privilegio con uno mismo. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mitlr.com/Radio UAS. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la UAS. Hasta la próxima.